Edifiquemos un nuevo orden social es un podcast impulsado por la Escuela de Doctrina Social de la Iglesia San Juan Pablo II, en comunión con las obras que conforman el Centro de Caridad San Francisco de Asís. Su finalidad es promover los principios y valores de la doctrina social de la Iglesia para tener un mundo más humano y acorde con los designios del Creador. Te invito a ver, escuchar y compartir los videos hechos con este fin. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un episodio más de este podcast Edifiquemos un nuevo orden social. Yo soy Melissa Espadas y estoy muy contenta que nos puedan acompañar una vez más, un capítulo más, que de verdad lo hacemos con todo el cariño, con todo el amor para todos ustedes de parte del Centro de Caridad San Francisco de Asís. Y por supuesto el día de hoy también tenemos un invitadazo de lujo que incluso ya estuvo con nosotros en la primera temporada de este podcast. Una persona que de verdad me encanta que venga, porque estoy segura que también ustedes han escuchado esa magnífica voz, ese don que Dios le dio, que a todos cuando lo escuchamos nos deja atónitos. Así que también es orador y está con nosotros. Él es el doctor en filosofía, Víctor Arjona Barbosa, que también es consejero del Centro de Caridad San Francisco de Asís. Y pues nada, estamos muy contentos de tenerle por acá de nuevo. Igualmente, sumamente contento de participar contigo en este programa. Muchas gracias por estar aquí. Y de hecho el día de hoy vamos a estar platicando, igual enfocado, claro, a los temas de la doctrina social de la Iglesia, que es de lo que trata esta temporada, el tema de la comunidad política. Y bueno, para empezar me gustaría, don Víctor, para que la gente vaya entrando ahí en tema, que nos platique acerca de este cambio de justicia que tuvo el pueblo hebreo, ¿no? Este cambio de justicia que hablan en el libro de Samuel I. Sí, cómo no, con mucho gusto. En todo curso de doctrina social de la Iglesia, cuando tratamos los diferentes aspectos de la doctrina, siempre comenzamos con fundamentos bíblicos. Correcto. Porque como es la palabra de Dios, la doctrina social de la Iglesia arranca precisamente y se fundamenta en la palabra de Dios. ¿Cuáles son los aspectos bíblicos? Y como tú dices muy bien, en el primer libro de Samuel está muy bien explicado cómo empieza a funcionar este aspecto de la política y de la autoridad. Claro. Como tú bien dijiste, el pueblo hebreo en una época estuvo regido por un sistema llamado de los jueces. Claro. Esos jueces como Gedeón, como Jefté, como Elí, como Sansón, gobernaban al pueblo sobre todo en la impartición de justicia. Pero claro, el pueblo hebreo, como eran 12 tribus y estaban diseminadas en el territorio que hoy ocupa Palestina, ante la tierra de Canaán, no tenían una estructura ordenada central, sino que cada quien estaba por su lado. Impartiendo justicia. Exactamente. Por su lado, ¿no? Y estos jueces pues realizaron una función muy importante. Pero llega un momento en que el pueblo hebreo se siente inseguro en virtud de que otras naciones, y no muy amistosas, como los amonitas, los moabitas, los jebuseos, etcétera, estaban en constante lucha con otros. Ellos sí tenían reyes, tenían pues un gobierno central y disponían de ejércitos, era un solo mando, y ellos se sentían un tanto inseguros, aunque con ellos estaba Yahvé, Dios. Correcto. Pero el clamor de la gente es así, ¿no? Y entonces se dirigen a Samuel y le dicen: nosotros queremos, como las demás naciones, tener un rey, porque sabemos que el rey da unidad, da fuerza, da poder, y esto nos permite pues estar en igualdad de condiciones con los demás pueblos y naciones que habitan este territorio. Y tanto insistieron que Samuel, conversando con Yahvé, pues Yahvé accede. Bueno, pero nada más diles los peligros que puede correr con un rey. Y Samuel así lo hace, quiere un rey, correcto, pero nada más que sepan que los reyes oprimen muchas veces, sojuzgan, reclutan a sus hijos para meterlos en su ejército, toman a sus hijas para llevarlas de sirvientes al palacio, toman una parte de los productos de la agricultura, etcétera, etcétera, etcétera. Aún así dijeron sí, bueno, correcto. Y entonces Yahvé ordena a Samuel que busque al que fue el primer rey
de los hebreos, que fue precisamente Saúl a quien consagra. Correcto. La monarquía se establece y lamentablemente no era precisamente como esperaban ni como el Señor Dios Yahvé lo esperaba. ¿Por qué razón? Porque el rey en Israel era un representante de Dios y como tal, una de sus primeras obligaciones era impartir la justicia y el derecho, favoreciendo fundamentalmente a los más desvalidos. Así es. Pero muchas veces los reyes, abusados del poder y además se olvidaban de Dios, se dedicaban a la idolatría, porque pues, la cercanía con los demás pueblos los hacía también imitar a los dioses de estas, como por ejemplo Moloch, Astarte, las demás divinidades que tenían ellos, ¿verdad? Así es. Había uno sobre todo que era Baal, que era un dios muy poderoso en Canaán, y entonces ellos decían, si ellos tienen así, pues y nos llegará la guerra, vamos nosotros también a adorar estos dioses, y cayeron en el terrible pecado de la idolatría, pero jefaturados por su propio rey, ¿no? El Señor Yahvé mandaba profetas, porque el profeta denunciaba el mal, decía el camino que quería la voluntad de Yahvé, donde debía ir el pueblo, y además que diera ejemplo de piedad, de adoración al verdadero Dios. Pues reyes que cumplieron la voluntad de Dios fueron escasos, ¿no? Claro. Josafat, Josías, Ezequías y algunos, 2 o 3 más, pero la mayor parte cayeron en idolatría, siguieron el camino equivocado, abusaron de su poder y, sin embargo, la presencia del rey era precisamente esta, ser representante de Dios. Así, entre tumbos, entre victorias y derrotas, entre que los reyes que se dedicaban a la idolatría, que se olvidaban de Yahvé, que pedían perdón, los profetas que anunciaban cuál era la voluntad de Dios, el arrepentimiento y el regreso, se suscitaban personas muy importantes que pudieran luchar contra estos pueblos, los amonitas, moabitas, amorreos, filisteos y demás. Claro. Y así transcurrió la monarquía. Durante todo el trayecto del Antiguo Testamento se anunciaba la llegada de un verdadero rey, de un rey que serviría a su pueblo, de un rey que incluso daría la vida por su pueblo. Estaba anunciando naturalmente al Mesías, a Jesús. Y justamente hacia ahí va mi siguiente pregunta, ¿no? Ya enfocándonos más a todo el legado, ¿no?, que nos deja Jesús. ¿Cuál fue esta importante enseñanza que les da de liderazgo auténtico, ¿no?, a los discípulos, a Santiago, a Juan? ¿Nos puede platicar un poquito? Claro. El liderazgo aún hoy no está del todo bien comprendido. Generalmente el líder se siente una persona muy poderosa, que está por encima de los demás, que está para que lo sirvan los demás, porque se siente una especie de privilegiado con derechos en demasía. Y Jesús dio una lección increíble. Una lección que hoy por hoy es la doctrina del verdadero liderazgo y se menciona mucho. El pasaje donde Santiago y Juan, los hijos de Zebedeo, pretenden ocupar lugares importantes en el reino que creen que Jesús va a establecer, pero un reino temporal, un reino como los reinos de la tierra, porque no habían comprendido del todo cuál era la misión de Jesús y cuál era la naturaleza de este reino. Ellos querían estar. Entonces ellos dijeron, bueno, pues yo como ministro de Hacienda, traduciéndolo a los puestos actuales, ¿no? Claro. Y tú, pues, tú de relación de la política interna, diríamos una secretaría de gobernación, que son los puestos más importantes, ¿no? Con distintos nombres, pero son los más importantes. El ministro o el secretario que se encarga de la política interna y el que ve las cuestiones del dinero, ¿no? Claro. Los más importantes, casi nada. Y esto suscita enojo de parte de los demás y Jesús interviene y les da una lección. Les digo, miren, los poderosos de la tierra, los jefes, los políticos, en lugar de servir, se sirven de los demás, oprimen y sojuzgan, ven a los demás de arriba para abajo. Ustedes no deben ser así, porque ahí viene la lección. El verdadero líder
Él dice, el que quiera ser el primero entre todos, que se ponga a servir a los demás. Y de ahí surge lo que hoy sintetizamos, sí. Poder es servicio, poder es servir, ¿no? Y esto lo dicen una y otra vez, pues no pocos políticos, ¿no? Poder es servicio, sí, ¿no? Claro. Pero sabemos que esto solamente existe en las palabras, en las peroratas grandilocuentes, se llenan la boca de decir esto, el pueblo, pero en verdad no es convincente, porque no son sinceros. No hay en ellos un principio fundamental que los motive a servir. Y eso lo vemos en todas partes del mundo. Muchos políticos, en lugar de servir, se sirven de los demás. Y los intereses no son los intereses del bien común, sino los intereses de mi bien particular. Esto, lamentablemente, pues se da. Hay excepciones muy raras, sí los hay. Hay políticos conscientes de su labor, de su tarea, pero una enorme mayoría de los políticos y funcionarios se siente gente privilegiada y que, claro, aprenden a usar un discurso demagógico. Sí. ¿Por qué? Porque lo que dicen no lo sienten ni lo creen, pero saben que eso suena bien a los oídos de los demás. Claro. ¿No? Los embaucan al pueblo. Así es. Engañan, ¿no? Yo soy bueno, yo soy austero, yo soy esto, yo soy lo otro, yo trabajo por el pueblo, me interesa. Y se llenan la boca de pueblo, pero al que menos sirven es al pueblo, ¿no? Ahora bien, me gustaría que nos platique a qué se refiere cuando habla de que hay que considerar a la persona como fundamento y fin. La doctrina social es clara. El hombre es la creación suprema de Dios. Así es. La Escritura dice que cuando Dios crea, no crea a todos los seres de manera igual. Cuando llega el turno a la creación del hombre, hay como una pausa, como un silencio, como una espera. Y luego surge la voz poderosa de Yahvé: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Ningún otro ser es a imagen y semejanza de Dios, excepto el hombre. Entonces el hombre tiene una posición increíble y vemos que esta posición se da porque el hombre es el único ser que progresa, el único ser que entiende, que comprende, que hace ciencia, que inventa ese magnífico instrumento que se llama la palabra, que es una ayuda increíble en materia de comunicaciones. Claro. Y con la palabra se hace ciencia, y con la palabra se ama, y con la palabra se expresan los sentimientos, y con la palabra debe haber unidad, y con la palabra se manifiesta el amor. La palabra es una cosa maravillosa. Bueno, pues tanto que así conocemos a Jesús, al Hijo de Dios, la palabra de Dios, el logos famoso, el verbo, ¿no? Así es. Y claro, como la persona humana, solamente hay las personas divinas, la de la Santísima Trinidad, y la persona humana. No hay más personas. No hay más personas. Entonces esta persona humana es sagrada, porque es la obra maestra cumbre del Creador. Y precisamente por su racionalidad y por su libertad, el hombre es el centro, el autor, el centro y el fin de toda actividad. Actividad económica, actividad política, actividad cultural. Él es el autor y él es el destinatario, es el centro. Entonces, si hablamos de comunidad política, la comunidad política debe centrarse en la persona humana. Nada ni nadie debe ser más importante que la persona humana. La economía al servicio de la persona, no la persona al servicio de la economía. El hombre no es instrumento del mercado. El hombre no es un instrumento mercantil. El hombre es el creador de la economía, porque la economía es un instrumento a su servicio. La política, el hombre no debe sacrificarse a la política. La política es la que debe servir al hombre. Todo entonces está hecho para que el hombre sea el autor, el centro y el fin, como efectivamente así es. ¿Quién hace la economía? ¿Quién hace la política? El mismo hombre. El hombre. ¿Y para qué la hace? Para su propio bienestar. Claro. Cuando se desvía esto, cuando se pervierte este sentido, entonces caemos en problemas. Es una economía en donde el mercado es la primacía, donde el aspecto mercantil es lo que rige, cuando el aspecto mercantil, el mercado, el dinero, todo debe estar al servicio del bienestar humano.
no al revés. Y justamente hacia ahí va el siguiente, ¿no? El siguiente punto, el verdadero papel de la comunidad política, de la autoridad. La verdadera... Una sociedad, precisamente porque es un conjunto de individuos, pero no un conjunto de individuos que sea un simple agregado, ni una imposición para que el hombre se reúna, no. La comunidad política reconoce en primer lugar a la sociedad, y la sociedad no es un simple agregado, acabo de decirlo. Sí. La sociedad responde a la vocación natural del hombre de asociación, de comunidad. El hombre está hecho para vivir en sociedad. El hombre es un ser sociable. No puede pensarse en un ser humano ajeno, desvinculado de la sociedad. Imagínate que vivamos solos. Es inconcebible, pero vamos a pensar que vivamos solos. ¿Para qué necesitamos el lenguaje? Perfecto. ¿Para qué necesitamos comunicarnos? ¿No? Claro. Es imposible que hagamos ciencia, es imposible que se transmitan los conocimientos. Sí, ¿y la educación sentido. ¿Para qué? No, claro. Sí, el hombre se explica porque vive en sociedad, porque la sociedad es una instancia que le permite al hombre crecer, desarrollarse, realizar sus potencialidades, ejercitar sus talentos y llegar a lo que el hombre debe ser, sus proyectos personales, sus proyectos sociales. La sociedad es lo que lo permite, pero la sociedad no es una masa desordenada de gente, ¿no? No. Nunca la gente es masa. Yo creo que masificar a la gente es un absurdo, es una ofensa. El hombre no es masa. El hombre es una sociedad, porque una sociedad es una concurrencia de seres humanos que con su inteligencia, su responsabilidad, su compromiso y su conciencia de que vivir en sociedad es útil para todos y es bueno para todos, entonces desarrolla lazos de solidaridad, de subsidiariedad, de metas comunes, de bienes comunitarios que sabemos que lo podemos alcanzar con el concurso y la participación de todos. Uno no puede. Se da la interdependencia humana, cada quien con sus talentos, cada quien con sus conocimientos, sirve a los demás. Si yo soy carpintero, pues yo sirvo a los demás haciéndoles muebles, ¿correcto? Y esa persona que recibe los servicios del carpintero, además se lo retribuye porque tal vez sea un médico, claro. Y el carpintero cuando se enferma recurre a él. Lo mejor de sí para... O sea, un abogado y cuando tiene problemas legales recurre a él. Sí, claro. O sea, un sastre, o lo que sea, ¿no? Sí, cada quien con sus talentos, con sus conocimientos, aporta y además recibe. Damos y recibimos. A esto le llamamos interdependencia. La sociedad es un todo ordenado. Cierto. Todo orden requiere una estructura y requiere una finalidad. Una estructura, sí, porque es necesario organizarse. Esta organización va cambiando con el tiempo. ¿Por qué va cambiando el tiempo? Por el mismo dinamismo participativo de la gente. Va buscando vías más eficaces, medios más favorables, que les permita vivir bien, mejor, bienestar. Y por otro lado, no puede haber orden sin finalidad. Todo tiene un fin. Así es la creación. Todo está ordenado para un fin. Cuando hablamos de orden, necesariamente el fin está incluido. Si no hay fin, no hay orden. Así es. ¿Correcto? Entonces, ¿cuál es la finalidad de la comunidad política? La persona, el bienestar de la persona. No el Estado, como dicen los totalitaristas. No, hay que... El Estado es un instrumento al servicio de la persona. No es la persona al servicio del Estado como quería el fascismo. Así es. ¿Correcto? O ciertos tipos de socialismo. El hombre se sacrifica al Estado y el Estado absorbe a la sociedad civil y nulifica la iniciativa y la individualidad de la persona. La persona es el centro. Esto es importante. ¿Por qué? Porque la comunidad política se explica por ello. Cuando la comunidad política pierde ese sentido de dirigirse a la persona, entonces vienen las transgresiones, vienen los absurdos, viene la coerción contra la libertad, contra los derechos, no se respetan los derechos humanos, no se permite la iniciativa particular, solamente existe una exclusiva forma de gobierno. Eso está mal, ¿no? Sí. Por eso
Más adelante hablamos de lo que decía el Papa con relación a las ideologías. Justo hacia iba mi siguiente pregunta, adelante, porque ya vamos Melissa. Cerrando por el tiempo. Las ideologías, ¿no? El Papa Francisco hablaba mucho de estas ideologías, pero podemos llegar al punto, a la conclusión de que la democracia no es parte de una ideología y cómo podemos trabajar para que avance la democracia. Tenía toda la razón el Papa Francisco. El Papa Francisco siempre dijo: las ideologías no sirven. Sí. Las ideologías no permiten el pensamiento libre. En la ideología hay una imposición de un solo y único pensamiento que se quiere precisamente imponer. Sí. ¿No? Y el que no piense con el pensamiento único, pues es una persona inadaptada. Y hay que, como decían en Rusia, o es un loquito y hay que meterlo en un hospital psiquiátrico para componerle la mente, o es un rebelde, una social, y hay que mandarlo al gulag, que se pierde y que se muera allá. Pues no es así. No es así, porque no es el Estado. Decía, Mussolini definió la fórmula del estatismo, la dio Mussolini de una manera clara. Dice: todo por el Estado, nada fuera del Estado, todo para el Estado. ¿Cómo todo para el Estado? Si el Estado es servidor de la persona. Claro. Ese totalitarismo absoluto donde se pierde y se nulifica la personalidad del hombre, pues está mal. Y todo sistema que vaya, toda autoridad, disque autoridad que vaya en este sentido de ir contra la libertad, contra la iniciativa, contra los derechos humanos, está mal, ¿no? Sí. Entonces está claro que la democracia no es una ideología. ¿Y por qué no es una ideología? Porque la democracia tiene valores y aspectos que van de acuerdo con la misma naturaleza personal y social del hombre. Así es. ¿Cuáles son los principios fundamentales sobre los que descansa la democracia y que la hacen diferente a todo tipo de ideología? Tanto las ideologías que son sistemas políticos individualistas, egoístas, que no tienen en cuenta a la sociedad, como las doctrinas y las ideologías sociales totalitarias, donde se unifica a la persona. Uno y otro están mal. La democracia, en cambio, se basa sobre esto, sobre el respeto a la dignidad de la persona humana, sobre insistir sobre el fomento de los talentos, la iniciativa de las personas, sobre el respeto, la tutela y la promoción de los derechos humanos, sobre un gobierno que esté basado en la división de poderes, el equilibrio de poderes, el respeto al Estado del Derecho. Esto es importantísimo. El fomento de la paz, evitar divisiones, evitar enfrentamientos entre la gente. Un buen gobierno no es el que fomenta la división, un buen gobierno es el que fomenta la unidad, porque solo en la unidad puede progresar un pueblo. Si dividimos a un pueblo, si enfrentamos unos con otros, ¿a dónde vamos? Al caos. Totalmente. Pues este es el sentido de la autoridad. La autoridad debe hacer esto y permitir que el hombre, con este entorno, con este ambiente político, social, cultural, pueda ejercer sus derechos y pueda cumplir sus obligaciones, porque derechos y obligación le corresponde a cada ciudadano. Y de esta manera fomentar una ciudadanía responsable, una ciudadanía participativa, comprometida con su pueblo, comprometida con su época y comprometida con los grandes bienes comunitarios que como sociedad debemos alcanzar. Perfecto, pues muchísimas gracias por lo que nos acaba de compartir, información de gran valor y sobre todo enfocada en Dios y en el beneficio del bien común. Gracias por estar aquí. Gracias, Melissa. Y gracias a ustedes, por supuesto, por habernos acompañado en un episodio más de Edifiquemos un Nuevo Orden Social. Y por supuesto que nos vemos hasta la próxima. Ayúdanos a compartir y reaccionar. Hasta luego.